Buenas noches, mi nombre es Yuyi Marisol Alarcón, soy estudiante de Administración de Empresas de cuarto semestre. Vamos a hablar acerca del derecho colectivo y su negociación. ¿Qué son los sindicatos? Los sindicatos son organizaciones de trabajadores del sector público y privado sin importar su naturaleza jurídica. El empleador no puede obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical. No puede despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores que se encaminen hacia la fundación de un sindicato. Negarse a negociar con las organizaciones sindicales. Despedir o suspender o modificar las condiciones de trabajo del personal sindicalizado y adoptar medidas de represión contra los trabajadores que hacen parte del sindicato. Clasificación de los sindicatos. Hay sindicatos de empresa donde reúne solo a trabajadores de una misma empresa, sindicatos interempresas donde agrupa a trabajadores pertenecientes a diferentes empresas, sindicatos de trabajadores independientes donde reúne trabajadores que no dependen del empleador alguno ni tienen a su vez trabajadores bajo su dependencia. Y están los sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, donde están constituidos por trabajadores que realizan labores bajo subordinación y dependencia en periodos cíclicos o intermitentes. El objeto o finalidad de un sindicato busca representar a los trabajadores en ejercicio de los derechos que adquieren con los contratos individuales de trabajo, representar a los asociados de las distintas instancias del proceso de negociación colectivo, velar por el cumplimiento de las normas de trabajo, realizar todas aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estén prohibidas por la ley. Su organización. Los sindicatos se conocen o se pueden dar a conocer con su directorio sindical, donde lo que hace es donde su definición es agrupar a uno o más personas elegidas por aquellos trabajadores pertenecientes a un sindicato. El número de personas dentro del directorio dependerá del número de trabajadores adheridos al sindicato. Además, estos gozarán de fuero laboral o sindical. Como podemos ver, digamos, entre sindicatos de 250 a 999 socios hay 5 representantes. ¿Cómo se realiza la fundación de un sindicato? Se hace una reunión inicial de constitución donde se hace por medio de un acta de la fundación, se expresan los nombres de todos ellos junto con sus documentos de identificación, la actividad que ejerzan, el nombre y su objeto de la asociación. En esa misma acta o en diferentes asambleas se discutirán los estatutos que estarán ligados a la asociación sindical. Los estatutos encontramos que debe estar la denominación del sindicato y su domicilio, su objeto, las obligaciones y derechos de los asociados, el número, denominación, periodo y funciones de los miembros de la directiva central y de las más seccionales en su caso. Organización de las comisiones reglamentarias y accidentales, cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y de su forma de pago, procedimiento para decretar y cobrar cuotas extraordinarias, sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento como tal para la exclusión, épocas de celebración de las asambleas generales y demás asambleas que se lleguen a presentar, reglas para la administración de los bienes y los fondos sindicales y el presupuesto que se debe manejar, y las normas para la liquidación del sindicato. ¿Qué es la personería jurídica ante una asociación de sindicato? Toda organización de sindical debe tener una personería jurídica o gozar de la personería jurídica. Se debe hacer mediante un registro que se presenta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde lo que hacen es presentar el acta de la fundación, el acta de la acción de elección de la junta directiva, la copia del acta de la asamblea, donde fueron aprobados los estatutos, la copia de los estatutos, la nómina de la junta directiva y la nómina de las personas que se afiliaron al sindicato. Esa documentación se presenta ante el Ministerio, se cuenta con 15 días hábiles para que el Ministerio dé la respuesta de si son aceptados o no. A su vez, pues como tal, la asociación sindical debe publicarlo dentro de los días siguientes a la aprobación del sindicato por medio del Ministerio de Trabajo. Una de las funciones generales del sindicato es estudiar las características de las respectivas profesiones, salarios, prestaciones y honorarios de las personas que están asociadas,
propulsar el acercamiento entre los empleadores y los trabajadores, celebrar convenciones colectivas y contratos sindicales, garantizando el cumplimiento por parte de sus afiliados, asesorar a sus asociados en la defensa de los derechos emanados en el contrato de trabajo, representación y juicio ante cualquier autoridad, promover la educación técnica y general de sus miembros, prestar socorro a sus afiliados en caso de despido, desocupación, enfermedad, invalidez o calamidad. También está promover y crear los diferentes fondos o cajas de ahorros para préstamos y demás a sus asociados. Una de sus prohibiciones es aplicar, usar los fondos que se tienen para diferentes cosas que no están estipuladas en los estatutos, promover la cesación o paros en el trabajo sin razón justificada, promover o apoyar campañas para movimientos que no están autorizados en los estatutos, patrocinar el derecho a hacer paros como tal que no se justifican, poner en contra a los empleadores y los trabajadores. Pueden llegar a tener sanciones si no cumplen con de acuerdo a lo que está establecido en los estatutos. Si a su vez también no se les siguen haciendo infracciones, pues pueden llegar a obtener multas y a su vez su disolución o liquidación cuando la falta pues cometida es alta. Encontramos que como tal el sindicato debe tener un nombre social. Las personas deben tener una edad mínima, que son de los 14 años, una nacionalidad. Las reuniones se hacen cada 6 meses. Debe contar con un quórum de la asamblea, donde no debe ser inferior a la mitad más uno de los afiliados. La representación de los socios de la asamblea también es muy importante, y las condiciones para los miembros de la junta directiva también la deben estipular. Los depósitos de los fondos los realizan por medio de un banco o una caja de ahorros. Solo se deja una cantidad mínima para las labores cotidianas. Eso debe estar autorizado por el presidente, tesorero y fiscal. Se manejan retenciones de cuotas sindicales, donde lo hacen por medio de los preautorización sobre los valores a descontar. Eso lo hacen por medio del descuento por nómina, donde se le descuenta al trabajador y la empresa está en la obligación de transferir o consignar esa plata a la cuenta del sindicato que tiene establecida. Su disolución y liquidación se da cuando no se cumple con los eventos previstos en los estatutos, se disminuye la cantidad de los afiliados, cuando no se cumplen con todas las reglas establecidas. Cuando se hace la liquidación, se designa un afiliado que puede ser que está designado por el juez, donde mira todos los fondos existentes y mira cómo se puede manejar la liquidación de la mejor manera. ¿Qué es el fuero sindical? Es la garantía que gozan todos los trabajadores que, a no ser despedidos ni mejorar sus condiciones de trabajo, y no los pueden trasladar, tienen condiciones, por decirlo de alguna manera, especiales. Están amparados todas las personas que hacen parte del sindicato, desde la junta directiva hasta los afiliados como tal. Pueden presentarse justas causas del despido, a lo establecido en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo, si la empresa entra en liquidación y clausura definitiva, si ya hay condiciones donde indica que realmente se debe dar una causa del despido. A los empleados se les pueden manejar sanciones disciplinarias, donde el fuero sindical no impide aplicar al trabajador que goce o no tenga ese privilegio para no tener sanciones, ya que todo se maneja de acuerdo al reglamento interno de la empresa. Las federaciones y confederaciones son muy parecidas a los sindicatos. También los sindicatos se pueden afiliar y contar con condiciones como tal para pertenecer a una federación o confederación. La huelga.
Entonces encontramos que la huelga se entiende como la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo efectuada por trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y realizando trámites para desarrollar la huelga. Antes de hacer una huelga como tal, se debe llegar a un acuerdo donde se reúnen las partes, el representante de la empresa y el representante de los trabajadores, donde se inician conversaciones, se tienen unos tiempos estipulados para llegar a un común acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, pues ya como tal se genera la huelga. Donde se encuentra que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, el personal indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Entonces ya realizan como tal la huelga de acuerdo como no llegaron a un acuerdo con los empleadores. Los casos de legalidad y sanciones se dan de acuerdo cuando no se manejan adecuadamente los estatutos, cuando no se maneja un adecuado procedimiento para el arreglo, cuando no se efectúan como tal unos tiempos establecidos para el manejo de una huelga o todo lo demás que corresponde. Por eso se puede llegar a presentar un caso de ilegalidad y puede llegar a generar sanciones, multas hasta la suspensión o la liquidación completa de un sindicato. ¿Qué son las convenciones colectivas? Es la celebración entre uno o varios empleadores o asociaciones patronales por una parte o por una o varios sindicatos de los trabajadores para fijar condiciones que regirán en los contratos de trabajo. ¿Qué son los pactos colectivos? Los pactos entre los empleadores y trabajadores no sindicalizados se rigen por las disposiciones establecidas en los títulos 2 y 3 del capítulo 1, parte segunda del Código Sustantivo del Trabajo, pero solamente son aplicables para quienes lo hayan suscrito o adquieran o se adhieran posteriormente a ellos. ¿Qué son los contratos sindicales? Se entiende por contrato sindical el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación del servicio o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados. Eso se debe presentar ante el Ministerio de Trabajo y se tendrá respuesta más tardar en 15 días. La responsabilidad como tal es está responsabilidad para cumplir con las obligaciones directas que se llegan a presentar con sus afiliados o manejar adecuadamente las condiciones laborales de los trabajadores. Se puede dar una disolución del sindicato cuando los trabajadores que hayan sido parte del contrato sindical no continuaron prestando sus servicios en las condiciones estipuladas mientras dure la vigencia del contrato.